Going down. 3-6 Mafia. What the world been waiting on, man. It's going down. We gon' let you know how we make it come. Red Goose got me loose. Yo, no control. Money in my pocket and I'm all up in the zone line. Ooh, I'ma act a damn fool. Las imágenes, los personajes, y música, y la historia, son de sus respectivos autores. ¿Eres consciente de lo que hiciste? Mataste a gente inocente. Diría Historia acercándose volando hacia Egte. Mataste a niños. Ya no hay vuelta atrás. Diría mi casa. Esto aún no se termina. Diría Historia. No puede ser. Le volé la nuca. Diría mi casa. Yo también lo intenté. Pero no murió. Diría Eren. Eso es porque la portadora no está en Titán. Diría Historia. ¿Qué? Diría mi casa confundida. Siente su energía por allí. Diría Historia viendo el escenario destruido. Y justo en ese momento, estos verían como el martillo de guerra crearía una ballesta, lanzándole una flecha a Eren. Pero Historia usando ambos brazos, golpearía la flecha, mandándola a estrellarse en una casa, mientras que mi casa se llevaba a Eren. ¿Qué? Diría el martillo de guerra muy impresionado. Ríndete, no podrás vencerme. Diría Historia con seriedad. Al oír esto, el titán martillo de guerra solo empezaría a crear en su mano una espada. Ya veo. El titán martillo de guerra puede regenerarse gracias al endurecimientos. Historia tiene razón. Por eso no muere aunque le destrocemos la nuca. Diría Eren volteando a ver el escenario destruido. Mi casa, ayuda a Historia a distraerlo por favor. Si sale bien, podré devorarlo. Diría Eren. En un hospital. Imposible. Tengo las camas llenas, y el chico está muerto. Diría un doctor. No. Tiene que examinarlo. Diría Colapse. Fíjate en todo esto. ¿Eres candidato a guerrero, no? Diría el doctor. Lo necesitamos, doctor. Diría una chica. Enseguida voy. Diría el doctor retirándose. Gaby. Ve con tu familia. No sé si hay algún sitio seguro o no, pero procura alejarte de la plaza. Yo volveré a buscar a Falco. Diría Colapse. Yo también vuelvo. Diría Gaby sorprendiendo a Colapse. Porque no entiendo por qué mataron a Udo y Sofía. Diría Gaby, saliendo corriendo del lugar. Espera, Gaby. No vayas. Diría Colapse. Así después vemos, como Gaby se dirigía corriendo hacia la plaza. Alto. Esto es un campo de batalla. Gaby. Dirían dos soldados. ¿Qué haces aquí? Preguntaría un soldado. Los guardias de la puerta. Déjenme pasar. Pelearé. Diría Gaby. No sea tonta mocosa. Vuelve a tu casa y griega. Pero no terminaría de hablar, ya que cerca de ellos, se había provocado una explosión. ¿Qué es eso? ¿Nos atacan? ¿Desde dónde? Preguntaría varios soldados, pero en ese momento, una explosión aún más cerca se provocaría, viendo a la legión en los techos del cielo. Maldición. Huye, Gaby. Diría un soldado, pero en ese momento su compañero sería atravesado por una bala. Vi. Pero no terminaría de hablar, ya que una bala le daría en la cabeza, matándolo al instante. Señor, diría Gaby choqueada. Para después voltearía a ver a la cima de un edificio, viendo a Sasa recargando su rifle. Al verla, Gaby solo se quedaría choqueada. Bloquee el camino. Vamos, Sasa. Diría Connie. Connie, te olvidas de encender la luz. Diría Sasa. Es verdad. Diría Connie colocando la luz encima de un tejado, para después irse, mientras que Gaby lo veía. Y voltearía a ver a los hombres, apretando sus dientes con furia, tomando su rifle. Luego vemos como Mikasa estaría esquivando un fuerte espada del titán martillo, dándole a una casa destruyendo parte de para después ver como Historia, le daría una fuerte patada en la barbilla, mandándola a volar. Seguido de Egta se colocaría encima de mandándole un golpe de mazo, mandándolo al suelo, haciendo una gran cortina de humo. Para después de unos segundos, Historia vería como el titán se levantaba lentamente. Maldita. Diría el titán de guerra, viendo como Historia bajaba lentamente enfrente de Al verla, el titán martillo de guerra le mandaría un espadazo, pero su espada sería mandada a volar, ya que Historia le había mandado una ráfaga de ki, haciendo que a lo lejos se vea una pequeña explosión. Muere. Gritaría el titán martillo de guerra, mandándole un fuerte puñetazo. Bajita.
diría Historia mandándole un puñetazo. Así Egito chocarían, provocando una gran onda expansiva, que destruiría todo el vidrio de las casas, y haciendo que sus compañeros se cubrieran. Para después ver cómo el titán martillo de guerra era lanzado por la potencia del puñetazo de Historia, cayendo encima de una casa sin un brazo. Increíble, diría Gine que veía a Egito junto a Anye. Jeje, Historia en verdad se ha vuelto muy fuerte desde la última vez que la vi. Diría Anye con una sonrisa. Su cuerpo empezó a formarse por los pies. No por la nuca. Salió del piso por el centro del escenario. Diría Eren viendo un cordón de color blanco. ¿Quién controla al martillo de guerra? Diría Eren lanzándose del edificio, transformándose nuevamente en titán, metiendo su mano donde estaba el cable, y de Egito se darían cuenta varios soldados, viendo cómo Egito sacaría del piso una esfera con estructura del cristal. Así vemos cómo Historia se habría dirigido al cielo arriba del titán martillo de guerra. Se acabó. Diría Historia lanzándose contra Egite cayendo en picada. Y en ese momento, Gine vería como el titán tenía una estaca en su mano. No, detente. Gritaría Gine, te tengo. Gritaría el titán martillo de guerra. Y en ese momento, el titán martillo de guerra colocaría la estaca encima de su cuerpo. Mientras que Historia chocaría con Egita, haciendo una gran nube de humo. Y justo en ese momento, Eren arrancaría el cable de la esfera de cristal, haciendo que el titán martillo de guerra soltara la estaca. Y después de unos segundos, se puede ver como Historia había sido atravesada por la estaca. Historia. Gritarían sus amigos. Maldición. Porque también se me tuvo que pegar la confianza de Goku. Diría Historia en el suelo. Se confió. Diría Gine. Para después Egita voltear a ver a un lado, viendo a un titán aferrado a un muro de una casa, acercándose a Eren. Capitán Levi. Diría Gine. Présteme su espada. Diría Gine con seriedad, viendo como Historia de un empujón se lanzaría fuera de la estaca, cayendo al suelo, con un gran agujero en el estómago. Maldición, va a devorar al martillo de guerra. Diría un soldado viendo como Eren estaba a punto de devorar la esfera de cristal. Y justo en ese momento, Eren se daría la vuelta, pero ya era tarde. El titán se pondría encima de él. Estaba esperando este momento. Recuperaré al fundador. Diría Porco dándole un mordisco al cuello de Eren. Eren. Gritaría mi casa. Pero en ese momento, Gine se lanzaría contra Porco, cortándole la mandíbula. 4. ¿Qué pasa? No puedo cerrar la boca. Diría Porco. Para después ver cómo Gine se detendría a Vario en el aire. Gracias, capitán. Diría Gine, viendo cómo Levi se acercaba a ella. ¿Y quién es esa chica? ¿Y cómo es que puede volar? Se preguntaría Porco muy sorprendido, para después ver cómo Levi se acercaba a Egita. ¿Y ese? ¿Es Ackerman? Se preguntaría Porco, viendo cómo Gine le devolvía la espada. 1. Seguido de Egito, Eren se estrellaría contra una casa, haciendo que Porco lo soltara por el impacto, y Egite solo agarraría del cabello. Esto no va bien. Diría Porco, usando sus garras en la mano de Eren, soltándose. Y Egite rápidamente, intentaría subirse a una casa. Pero un misil explotaría por encima de Egite, mandándolo al centro de la plaza, cayendo de golpe al suelo. ¿A dónde crees que vas? Dirá Anye con el brazo estirado, acercándose a Porco. Imposible, soy un titán. Ellos son meros humanos. ¿Y pretenden matarme? ¿Estos son los demonios de Paradis? Se preguntaría Porco. Y justo antes de que llegaran a Porco, serían interrumpidos por una ráfaga de balas, que le darían a algunos soldados. Detrás. Esquívenlo. No me deshago de ellos. Diría un soldado, pero sería impactado por una bala. ¿De dónde salieron esos sujetos? Diría Gine al lado de Anye, mandándoles una gran esfera de energía a Pieck. Y Egita al percatarse, solo daría un gran salto hacia otra casa. Esa mocosa. Diría Pieck en sus pensamientos. Se parece mucho a... Pero Pieck no terminaría de hablar, ya que Ine le lanzaría varias esferas de energía. Pieck. ¡Cuidado! Diría uno de sus compañeros. Al oír esto, Pieck saldría de sus pensamientos, esquivando las esferas de energía. Disparen. Diría uno de sus compañeros empezando a dispararles a las esferas. Pero al impactar con estas, no le harían nada, y seguiría su curso. ¿Qué son esas cosas? Ni siquiera con las ametralladoras pesadas les hacemos algo. Diría uno de sus compañeros. Es energía. Diría Pieck mientras esquivaba las esferas. Esa niña debe tener alguna relación con ese hombre.
diría Pieck en sus pensamientos, recordando a Goku, y en la vez que derrotó al titán bestia. Después de esto, vemos como Eren veía en círculo hecho de cristal, viendo como la mujer de su interior abriría sus ojos aún más, haciendo que varios pilares atravesaran a Eren, pero este justo a tiempo endurecería su brazo. Eren. Gritaría mi casa. Historia, necesitamos curarte. Diría Jin cargando a Vegeta, mientras Vegeta aguantaba el dolor. Lo siento. Diría Historia apretando los dientes del dolor. No te disculpes, lo hiciste muy bien. Diría Jin. Pero en ese momento, estos oirían unas pisadas enormes. Así todos voltearían viendo al titán Vegeta se acercaba. Ahí Vegeta. El titán Vegeta. Diría Jin. Seke-san. Diría Porco contento, junto a los soldados de Marley. Te mataré, Eren Jaeger. Diría Gaby dirigiéndose al campo de batalla. Que no escapen. Y encuentren a esa chica de cabello rubio, y mátenla. Diría Seke refiriéndose a Historia. Yo pelearé con él. Diría Gine. No, él es mucho más fuerte que tú. Y un solo golpe, es posible que te mate. Diría Petra deteniéndola. Entonces, ¿qué hacemos? Diría Gine. Yo me haré cargo de Egito. Diría Anie. Así Vegeta saltaría del edificio, empezándose a transformar en titán, mientras todos la veían. Así todos viendo a Anie en su forma de titán. La titán hembra. No puede ser. Dirán varios soldados de Marley. Oh, así que decidiste venir, traidora. Extermínenlos. Diría Seke. Anie. No puedo sentir su energía. Diría Gine sorprendida. No soy una traidora. Solo fue lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que lo que hacía estaba mal. Y gracias a Goku, que logré darme cuenta a tiempo. Diría Anya en sus pensamientos. No mueran. Sobrevivan. Diría Levi. Así vemos cómo Anya se lanzaría en contra de Seke, endureciendo sus puños, acercándose junto a Levi. Y a un lado de ellos. Vemos como una mano saldría del suelo. Y de este saldría Falco, viendo como Anie le había dado un fuerte puñetazo a Seke, que lo movería unos metros. Seguido de esto, Seke la mandaría un puñetazo a Anie, que lograría poner sus manos en X, pero sería mandando a estrellarse contra una casa. Pero la legión no estaba permitiéndole moverse libremente. ¿La titán hembra? ¿Qué? Se preguntaría Falco. Para después de ver cómo Mikasa trataba de destruir el círculo de estructura de cristal. ¿Ese es Krueger? No. Eren Jaeger. ¿Cómo pudo hacer esto? Preguntaría Falco muy molesto, recordando cómo Reiner lo había salvado. Oficial Braun. Oficial. Diría Falco entrando en su mano. Lo siento. Es culpa mía. Diría Falco, pero este no recibiría respuesta de parte de Reiner. Está vivo, pero está inconsciente. El poder del titán debería hacer que se regenerara. Siempre que él desee vivir. ¿Acaso? Se preguntaría Falco en sus pensamientos. Ahora me doy cuenta de las muchas oportunidades que Goku me dio para cambiar. Pero aún así, no le hice caso. Me odio a mí mismo. Por favor, mátame. Recordaría Falco las palabras de Reiner. Iré a buscar ayuda. Ahí afuera no hay solo enemigos. Gaby, nosotros somos sus aliados. Espere un poco, oficial Braun. Diría Falco. En otro lado. ¡Cuidado! Diría Jin, alejándose con Historia en brazos. Será, diría un soldado. Oye, espera. Diría Jin. Acabaré con él. Diría un soldado dirigiéndose a las espaldas de Seke. No lo hagan. Diría Anie saliendo del edificio. Y justo, la torreta pesada le mandarían muchos balazos, matándolos al instante. Cubriremos al señor Seke. ¿Sí? Dirían Pieck y sus compañeros. Arriba. Diría Pieck. No puedo apuntar. Diría su compañero. Pero en ese momento Porco aparecería, dándole un manotazo al soldado, matándolo. Galliard. Nos salvaste. Diría uno de sus compañeros. Gracias, Porco. Por poco, gracias. Diría varios de sus compañeros. Cuidado, perdí la vista de esa chica y de la Kerman. Se están escondiendo. ¿Qué? Porco, el martillo de guerra Egta, diría Pieck, viendo cómo Eren le daba un mordisco a la esfera de cristal, pero este solo lograría romperse los dientes. Cristaliza igual que Anie. Va a ser difícil acabar con ella. Pero agotaste casi todas tus fuerzas, si te quedarán, ya me habrías empalado por el cuello. Ya no tienes ases bajo la manga. Diría Eren, saliendo del titán. Pero yo sí. Diría Eren lanzándose. Y este se mordería la mano, convirtiéndose nuevamente en titán. Maldita sea, aún conservaba mucha fuerza.
Si lo matamos a él, recuperamos al fundador, diría Porco. ¿Por qué tiene tanto miedo, Porco? No debemos precipitarnos. El campo de batalla está bajo nuestro control. El enemigo está acorralado. Vinieron con equipo de maniobra tridimensionales. No pueden reponer ni arma ni combustible. Son ratones acorralados en territorio enemigo. El ejército de Marley ya tendrá rodeado el distrito. No tienen escapatoria. La fuerza de Isla Paradis. Nunca fueron capaces de ir a la guerra contra Marley. Diría Pieck. Por eso si conseguimos al fundador, podremos derrotar a ese tal mata dioses, y no podrán hacer retumbar nada, y lo tenemos justo delante. Diría Porco. Por eso hay que mover las piezas con cuidado. Basta con que protejamos a Seke de la titán hembra, y de Ackerman. Diría Pieck. Bien dicho, Pieck-san. Tiene toda la razón. Diría Seke aplastando unas rocas, lanzándolas en varios lugares. Pero más aún en dirección de Annie, quien endurecía sus brazos para que no le afectaran. Maldición, ¿que no se cansa de siempre lanzar rocas? Se preguntaría Annie en sus pensamientos. Annie y Leonard, Eren Jaeger, no son rivales para mí. Diría Seke mientras veía a ambos titanes. Empezaré por ti. Sal, Levi. ¿No tienen tiempo, no? Preguntaría Seke. En otro lado, vemos como Gine se acercaría a un tejado en donde estaba Jin intentando ayudar a Historia junto con Sasa y Konie. Vamos Historia, mi hermanito se pondrá muy triste si tú te vas. Diría Sasa. ¿Estará bien? Preguntaría Gine. No lo sé. Tiene una gran resistencia pero... tiene un gran agujero en su estómago. Diría Jin viendo como Historia estaba inconsciente. Al ver esto, Gine solo miraría su mano. Tal vez pueda usar curación en ella. Aunque, solo lo haya practicado una vez. Diría Gine en sus pensamientos. Justo a un lado del campo de batalla, vemos como Falco estaba corriendo. El señor Seke es increíble, no hay quien lo pare. Diría Falco. ¿Grise? Preguntaría el Capitán Magat, viendo cómo este se acercaba. Capitán Magat. Al final de la pla, diría Falco, pero sería interrumpido. ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Estás herido? Preguntaría el capitán. No, señor. Diría Falco. Pues aléjate de aquí. Diría el capitán. El oficial Brown está al final de la plaza. Está bajo tierra, y no puede moverse. Diría Falco. ¿Qué? Diría el capitán sorprendido. Es culpa mía. Me cubrió Y. Diría Falco. ¿Quién lo hizo? Preguntaría el capitán. Eren Jaeger. Diría Falco. Y justo esto verían que detrás de ellos, había llegado Gaby. Fin del capítulo 8.